Creo que fue el polémico escritor Urkov Titlón quien, apelando a las audiencias a defenderse del vergonzoso papel actual de los medios de información, declaró hace poco menos de 2 semanas en un diario centroeuropeo: «Ha de ser, hombre, ¿que vives? Demostradlo, Alba, que hierras primitiva en la cueva. Ha de ser que... pero no, quizá no. ¿Una moral hay todavía? Abrazad la viva llama con lo vivo que queda». Estas palabras parecen pronunciadas frente a un descomunal desierto. Esta parábola de Urkov Titlón pudo en su momento muy bien pronunciarla Ryonosuke Akutagawa, ahora hace ya casi 100 años, porque en verdad nunca se abrió la caja de Pandora, ni hizo falta. Se la halla pletórica en el fondo del pecho, en los despeñaderos del alma, en hombres mortificados como Akutagawa. Él hizo de la ignominia moral un fundamento literario de sus cuentos, de la historia un recurso fatuo para justificar. Voy a citar lo que de él dijo Jorge Luis Borges en el prólogo. Akutagawa estudió las literaturas de Inglaterra, de Alemania y de Francia. El tema de su tesis doctoral fue la obra de Morris, y nos consta que frecuentó a Schopenhauer, a Yeats y a Baudelaire. La reinterpretación psicológica de las tradiciones y leyendas de su país fue una de las tareas que ejecutó. King Crimson previno en los 70 que la confusión será nuestro epitafio, y más vale prepararse con Akutagawa, porque este es el paisaje de sus acuarelas: incertidumbre política y social, nuevas castas, nuevos feudos, el sólido peso de lo desconocido. Eso es lo que hay en sus cuentos. Por aquí, mascarada humana de la más vil prosapia. Por allá, pesimismo nihilista, vacío, soledad pascaliana. Es el mismo oxígeno el que respiran los personajes de Las Puertas del Infierno y el que sofoca a los que vuelven de una trinchera de la Primera Gran Guerra. Con la misma ley de gravedad moral andan en Rashomon. El samurái que ha perdido su oficio en el reino y filosofa si se dedicará al robo al desvanecerse la razón de ser de su existencia, y la ladrona que hurta el cabello a los muertos. Con la misma vulgar fechoría, radiante hipocresía, yacen sus personajes fantásticos en Capa de 1927, año de su muerte. Los genuflexos de Luis XV, los oficiales de la SS de la siguiente Gran Guerra y los ebrios procaces durante el fin del shogunato decimonónico. Así que, si se prefiere, no hay tragedia humana, solo lo que ya antes ha habido, decadencia del folclore moral que subyace a la humanidad entera. Akutagawa podría haber sido expresionista, pero las palabras, las concepciones, las etiquetas, como no fue arquitecto, como los del grupo del Puente, Die Brücke en 1905 en Dresde, ni fue pintor, ni fue alemán, ni fue austriaco, entonces habrá que verlo como el escritor macabro que orientó a Suzuki, como un, si bien genial, no así envidiable espécimen del Angst de Kierkegaard. Los personajes de Akutagawa son sonámbulos humanos que cargan su alma. Reptan porque son diferentes pero iguales a los verdugos. Veamos. En el cuento La Nariz, un capellán del Palacio Real lleva una vida de recogimiento. Carga un apéndice nasal que recuerda el sueño bizarro de Charles Baudelaire. Así pues, durante 50 años, Senshi Naigu es atormentado por sus semejantes. Debe un ayudante levantar su enorme nariz al comer y cuidarse de no estornudar. Y aunque finge no importarle, el capellán termina por cantar el sutra a la diosa de la piedad, Guanun, y recurre al remedio pueblerino traído por su ayudante de un viaje. Sumerge su nariz en agua hirviendo para escaldar sus costras y encoger la nariz. Hace un sacrificio sobrehumano, sufre, pero lo logra. Al mirarse en un espejo, dice: nadie volverá a reírse de mí. Cuando en las siguientes semanas el capellán vuelve a recibir la humillante risa de sus compañeros acólitos y vecinos, piensa:
No es posible que un simple cambio hacia un aspecto más normal les cause estas risas. Es entonces cuando ahora decide dirigirse a la diosa Fugen, diosa de la sabiduría, para que le iluminara una explicación de sus semejantes, criaturas que demostraban en la miseria, pero ahora también en la riqueza de la dignidad humana, destilar rencor y burla recíprocamente. Al final, todo vuelve a ser como antes, porque restaura de nueva cuenta su enorme apéndice. Y el cuento termina cuando el capellán observa frente al espejo su gran protuberancia, y lo más que le resta es desahogarse con la misma frase: nadie volverá a reírse de mí. ¿Pero qué sucedió en este templo de Ike no? ¿Falsos espíritus? ¿Dioses impotentes? ¿Melifluas risas del pueblo? No es difícil notar a un Akutagawa que se siente defectuoso en el umbral de la nueva era. En Rashomon se siente con más energía esta desolación aplastante. Rashomon fue publicado en 1915. A 10 años de vencer Japón a Rusia, pero solo uno de sentir la miseria de la Primera Gran Guerra. Japón es visto por el autor como reino más bien yermo y nublado antes que como sol naciente. El Japón de Akutagawa, que estaba a la deriva en pleno fin de cycle, comienza a ahogarlo en sus nuevos tiempos, como ocurrió una gran guerra después de esta a otro desengañado que fue Yukio Mishima. En Rashomon, un samurái se resguarda de la lluvia fuera del viejo edificio que da nombre al cuento. El otrora glorioso edificio ahora es ocupado por alimañas, zorros y lobos. Misma suerte corre para la conciencia de este samurái, porque su otrora excelsa patria lo ha despedido. No cabe en los planes del nuevo Japón un samurái. Manojo de dudas, al guerrero le termina de caer el 20, y es como si, viendo llover, le remordieran sus violentos apegos a lo que conocía mientras lee En el fondo del abismo de Unamuno, publicado apenas 3 años antes, en 1902. Al final, el samurái roba a la ladrona de cabello. Sus pétreos ideales flaquearon, languidecieron porque están hechos del mismo material humano que el de esa multitud que aprendió, que detuvo y amarró al Robin Hood japonés en el cuento Nezumi Kooso. El verdadero Nezumi Kooso, el verdadero Robin Hood, presencia muy divertido detrás de la turba, dentro de la misma turba, el cambio de opinión y de respeto de los pueblerinos que tenían aprendido a ese ladrón, cuando un simple ladronzuelo clamaba ser el gran Nezumi Kooso de los ratones. Le daban de beber y respetaban a un fulano de tal por hacerse pasar por un mítico delincuente, pero minutos antes lo habrían matado a palos por ser solo un humilde y hambriento ladronzuelo que roba por ocasión. Estos son los personajes de Akutagawa. Pueden habitar el último shogunato en Edo o pulular en el imperio habsbúrgico. El samurái de Rashomon quizá lo supo. Con razón presentía que las siguientes batallas serían contra su yo, ahora que nada sostenía el ideal que abrazó todos esos años. No se equivocaba. Rotos los códigos, se cae el yo, con el reino. Y lo que sigue son solo variedades de seppuku. Veamos una más de sus obras. Las puertas del infierno es la lucha de la inspiración contra la razón. Otra vez pasión versus razón. De nuevo Unamuno. Resulta que existió un genial pintor que estuvo en la corte del amable gran señor de Horikawa. El pintor se llamaba Yoshihide, de aspecto desagradable, y según los que lo conocieron, dice el narrador, de un alma del mismo tono. Era un orgulloso artista del pincel, misántropo por la burla de la que era objeto. Se le comparaba con el mico que se tenía de mascota y al que maltrataban los príncipes, o sea, los hijos del gran señor. El pintor tenía una hermosa hija, Yusuku, que trabajaba en el palacio, que en nada se parecía a su padre el pintor. La gente murmuraba que la hermosa hija de Yoshihide era acosada por el gran señor, pero Akutagawa sabe callar y dejar la voluntad del lector. Dejar en ella muchos posibles, y nunca se esclarece si el mandatario pudo ser capaz de estar pretendiendo y ofuscando a la hermosa Yusuku, dado que todo Horikawa lo alaba por sus virtudes como gobernante. El pintor detesta que su hija trabaje allí y satisface al alto dignatario con cuadros inimaginables
de reencarnaciones y de diferentes manifestaciones que a lo mejor hasta Plotino ha manejado de forma escrita. Un buen día le pide al gran señor que despida a su hija para que regrese a su casa, que no trabaje más allí en el palacio. Encolarizado, el gran señor le niega la petición y le encarga que pinte el cuadro Las puertas del infierno, que da nombre al cuento. Así que el pintor energúmeno invierte todo su tiempo en el cuadro. No escatima en robar cadáveres o usar ayudantes a los que encadena, encierra con víboras y búhos gigantes por demás amenazantes. Ya casi terminado el cuadro, Yoshihide se desilusiona y le confiesa al gran señor que no puede terminar lo que le encargó porque le falta toque de lo real. En respuesta, el gran señor de Horikawa le prepara un elenco viviente en un carruaje para el cuadro. El pintor queda estupefacto cuando ese día el gran señor en público le prepara un carruaje con su propia hija Yuzuki dentro, atrapada con el vehículo que está encendido en llamas. El pintor ve morir a su hija. El pintor, primero espantado, termina por deleitarse ante el espectáculo en vivo y termina el cuadro gracias a los lamentos de su propia hija. La inspiración vino, solo que ahora fue del infierno. Akutagawa, como Turgenev o Stravinsky, muy occidental para ser tomado en serio por Oriente. Como Papini, muy adelantado para ser profeta. Como Mishima o como el filo de una katana, muy recio para blandir los tiempos, pero muy duro para oponerse al cambio. Muy nietzscheano para ser demasiado humano. Kappa fue su último eco, su final destello antes del suicidio. Pero al igual que las estrellas que alcanzamos a ver sin que ya estén en el firmamento, las palabras de Akutagawa suenan a la distancia.